Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Espero que se sientan como en casa y que disfruten mucho el contenido que les preparo con tanto cariño. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza natural. Pero no vamos a hablar solo de su carrera actual, ni de sus últimos proyectos. No. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a explorar sus risas, sus lágrimas, esos recuerdos inolvidables que la han convertido en la persona que es hoy. Vamos a desentrañar un poco más a Demet, la mujer detrás de la estrella. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente, así que siempre tendrán algo interesante para ver. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este vídeo, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Bueno, manos a la obra. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los amantes de las telenovelas turcas. Pero ¿cómo llegó a ser la estrella que es hoy? Su camino, como el de muchos otros artistas, no estuvo exento de obstáculos y desafíos. Desde pequeña, Demet sintió una gran pasión por el baile, una disciplina que la acompañó durante muchos años y que, sin duda, influyó en su desenvolvimiento escénico. Su infancia, aunque no exenta de dificultades económicas, estuvo marcada por el amor y el apoyo de su familia, especialmente de su madre, quien siempre creyó en su talento y la impulsó a perseguir sus sueños. La historia de Demet es la de una joven que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió y luchó incansablemente por lo que quería. Para entender mejor a Demet, tenemos que viajar a su niñez, a esos primeros años donde se forjó su personalidad y se despertó su vocación artística. Nació en İzmit, Turquía, en 1992. La vida no siempre fue fácil, y enfrentó desafíos familiares que la marcaron profundamente. La separación de sus padres cuando era joven la obligó a madurar rápidamente y a asumir responsabilidades desde temprana edad. Sin embargo, en medio de la incertidumbre encontró consuelo y alegría en el baile. Desde muy pequeña demostró un talento natural para la danza, y sus padres, a pesar de sus dificultades, la apoyaron para que tomara clases y desarrollara su habilidad. El baile se convirtió en su refugio, su forma de expresión y su escape de la realidad. Pasaba horas practicando, perfeccionando sus movimientos y soñando con un futuro en el escenario. Su dedicación y pasión por el baile la llevaron a formar parte de varios grupos de danza, donde tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes eventos y festivales. Estas primeras experiencias le permitieron ganar confianza en sí misma y descubrir su amor por el mundo del espectáculo. Fue en esos momentos cuando supo que quería dedicarse al arte y a la interpretación. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron como bailarina de apoyo en videoclips y programas de televisión. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero Demet comenzó su carrera lejos de las cámaras principales. Pero incluso en ese rol, demostró su profesionalismo, su dedicación y su carisma. Era cuestión de tiempo para que alguien notara su potencial. Estos primeros trabajos como bailarina fueron cruciales para su desarrollo como artista. Aprendió a desenvolverse en un set de filmación, a trabajar en equipo y a adaptarse a diferentes ritmos de trabajo. También tuvo la oportunidad de observar de cerca a actores y actrices, y de aprender de su experiencia. Pero Demet no se conformaba con ser solo una bailarina de apoyo. Tenía un sueño más grande, convertirse en actriz. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para lograr su objetivo. Empezó a tomar clases de actuación, a prepararse física y mentalmente, y a buscar oportunidades para demostrar su talento. Y ese momento llegó cuando fue seleccionada para formar parte del elenco de la serie, Sana bir Sr. Vereceğim, su primer papel importante en la televisión. Esta serie, aunque no tuvo un gran éxito en Turquía, le sirvió a Demet para darse a conocer al público y para adquirir experiencia frente a las cámaras. Fue una oportunidad invaluable para aprender y crecer como actriz. En Sana bir Sr. Vereceğim, Demet interpretó a Aylin, una joven con poderes sobrenaturales.
Aunque la serie no logró captar la atención del público masivo, le permitió a Demet demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su actuación fue elogiada por la crítica, y pronto comenzó a recibir ofertas para participar en otros proyectos. Luego llegaron otros proyectos, algunos más exitosos que otros, pero todos importantes en su proceso de formación como actriz. Participó en series como Kurt Seyit Besura y Zilek Kokusu. Fue precisamente esta última serie la que le dio mayor visibilidad y la catapultó a la fama en Turquía. Zilek Kokusu fue un éxito rotundo y Demet, junto a su coprotagonista, Yusuf Zim, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. En Zilek Kokusu, Demet interpretó a Asl, una joven humilde que sueña con convertirse en pastelera. La serie, una comedia romántica ligera y divertida, conquistó al público con su historia de amor y sus personajes entrañables. La química entre Demet y Yusuf Zim era innegable y su romance en la pantalla se convirtió en un fenómeno mediático. La serie catapultó a ambos actores a la fama, y Demet se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con la serie Erkencikus. Esta comedia romántica en la que Demet interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y espontánea, conquistó a la audiencia no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Erkencikus se convirtió en un fenómeno global y Demet, junto a su compañero Can Yaman, se transformaron en íconos de la televisión. Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La serie, una comedia romántica fresca y original, contaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en un ambiente laboral lleno de desafíos y aventuras. La química entre Demet y Can era innegable y su actuación en Erkencikus fue simplemente brillante. Demet supo darle vida a Sanem de una manera tan auténtica y genuina que era imposible no enamorarse de su personaje. Sanem se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes que se identificaban con su espíritu libre, su optimismo y su valentía. La serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional, y se convirtieron en dos de los actores turcos más reconocidos y admirados en el mundo. Pero Erkencikus no solo le trajo fama y reconocimiento a Demet, sino también una gran presión mediática. Su relación con Can Yaman fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, y la actriz tuvo que lidiar con la atención constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Fue una época muy intensa para ella, tanto a nivel profesional como personal. La presión mediática y los rumores sobre su relación con Can Yaman fueron un desafío para Demet. Tuvo que aprender a manejar la atención constante de los medios y a proteger su vida privada. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme y profesional, y se enfocó en su trabajo y en su crecimiento como actriz. Después del éxito de Erkencikus, Demet continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó la serie Dodu Unep Kaderindir, un drama conmovedor que aborda temas como la desigualdad social, la tradición y el amor. En esta serie, Demet demostró su versatilidad como actriz, interpretando a una mujer fuerte y resiliente que lucha por superar las adversidades. En Dodu Unep Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que fue adoptada por una familia rica cuando era niña. La serie explora los conflictos internos de Zeynep, que se debate entre su amor por su familia adoptiva y su lealtad a su familia biológica. Demet demostró su talento para interpretar personajes complejos y emocionales, y su actuación fue elogiada por la crítica y el público. Luego vino su participación en la serie Ask Taktikleri, producida por Netflix, donde interpretó un papel más ligero y divertido. Esta serie le permitió explorar una faceta diferente de su talento y llegar a un público aún más amplio. Ask Taktikleri fue un éxito en Netflix y consolidó a Demet como una de las actrices turcas más populares a nivel internacional. La serie, una comedia romántica moderna y desenfadada, le permitió a Demet mostrar su lado más divertido y carismático. Además de su carrera en la televisión, Demet también ha incursionado en el cine. Protagonizó la película Sen Kimin Le Danse Ediyorsun, una comedia romántica en la que pudo demostrar su pasión por el baile. Y más recientemente participó en la película Ask Taktikleri 2, la secuela de la serie de Netflix. Pero la vida de Demet no ha sido solo risas y éxitos. También ha tenido que enfrentar momentos difíciles y dolorosos. En 2022, la actriz contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño, a la que asistieron numerosas celebridades y que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo.
Sin embargo, lamentablemente el matrimonio no duró mucho tiempo, y la pareja anunció su divorcio a principios de 2023. Su matrimonio con Ethan Cook fue un evento mediático que generó mucha expectación. La boda fue lujosa y romántica y parecía que Demet había encontrado la felicidad. Sin embargo, la relación no funcionó, y el divorcio fue un golpe duro para la actriz. Este fue un momento muy duro para Demet, quien tuvo que lidiar con la decepción, el dolor y la exposición mediática. Pero una vez más demostró su fortaleza y su capacidad para superar las adversidades. Se refugió en su trabajo, en su familia y en sus amigos, y poco a poco logró salir adelante. A pesar del dolor del divorcio, Demet se mantuvo enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Se apoyó en sus seres queridos y se dedicó a proyectos que la inspiraban y la hacían feliz. A pesar de los altibajos en su vida personal, Demet siempre se ha mostrado como una persona positiva, optimista y agradecida. Es una mujer trabajadora, talentosa y comprometida con su carrera. Y sobre todo, es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Su autenticidad y su cercanía son una de las claves de su éxito. Demet no tiene miedo de mostrarse vulnerable y honesta con sus fans, lo que la hace aún más admirada y querida. Demet es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Ella les demuestra que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, todo es posible. Su historia es un ejemplo de superación, de resiliencia y de amor propio. Demet es un ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar con trabajo duro y determinación. Su historia inspira a muchas jóvenes a perseguir sus metas y a no rendirse ante las adversidades. En resumen, hemos recorrido el camino de Demet Özdemir, desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una estrella internacional. Hemos visto sus risas, sus lágrimas, sus éxitos y sus fracasos. Hemos conocido a la mujer detrás de la estrella, a la persona que lucha, que sueña y que nunca se rinde. Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una mujer fuerte, resiliente y auténtica que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hemos descubierto que Demet es mucho más que una cara bonita y un talento innato. Es una persona real, con sus propias luchas y sus propias alegrías. Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan especial y tan querida por el público. Su historia es un ejemplo de que la perseverancia y el amor propio son las claves para alcanzar el éxito y la felicidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este recorrido por la vida de Demet Özdemir? ¿Cuál es su serie o película favorita de ella? ¿Qué es lo que más admiran de esta talentosa actriz? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué les ha parecido este viaje por la vida de Demet y qué es lo que más les ha inspirado de su historia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó pueden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.